Buen día a todos, mi nombre es José Armando Cruz y en esta ocasión este video va a tratar sobre el trabajo de aplicación número 2, dando una explicación del proceso para poder resolver el problema número 1. Es importante recordar de que el proceso para resolver el problema pues es el mismo. Sin embargo, pues debido a que debemos de extraer muestras de forma aleatoria y sin reemplazo y demás, pues puede que al extraer esa muestra quede diferentes valores y pues los valores vayan variando. Sin embargo, pues el proceso sí va a ser el mismo para su solución. Entonces, pues primero el problema número 1 nos dice que con base a los datos que facilitó la unidad de bioestadística se solicita dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Entre qué valores se encontrará la nota promedio acumulada en los 3 exámenes parciales aplicados hasta la fecha a los estudiantes de bioestadística? Para ello se requiere una estimación de una confianza del 95%. También nos piden interpretar de manera práctica los resultados y debemos de considerar que la base de datos es un marco muestral y que no contiene la totalidad de la población. Por lo tanto, pues para la solución de este problema yo lo he partido en 4 pasos, en donde el primer paso va a corresponder a lo que nos indican en el punto A, en donde debemos de estimar el valor de la desviación estándar y pues para ello extraer en forma aleatoria una muestra piloto del 1%, realizando un muestreo sin reemplazo y pues recordando que estos sujetos que vamos a obtener de esta muestra del 1% pueden formar parte de la muestra final que debemos de calcular, lo cual nos lleva al paso número 2 y así sucesivamente. Entonces, empezando con el paso número 1, vamos a empezar con extraer una muestra del 1%. Para ello debemos recordar que el total de datos que tenemos, vamos a empezar aquí con el paso 1. Entonces, el total de nuestros datos que tenemos en la base de datos es de 847 y nos piden sacar una muestra de un 1%. Por lo tanto, pues 847 por 1 dividido 100 nos queda de 8.47. Sin embargo, pues como cada dato representa una persona, no hay un punto 47 persona, ¿verdad? Por eso debemos de aproximar esta muestra a 9 integrantes. Entonces ahora vamos a pasar a Excel para poder extraer esa muestra de 9 personas. Entonces aquí en Excel tenemos nuestra base de datos con el total de 847 personas que conforman este marco muestral y nos piden el punteo acumulado durante los 3 parciales y hacer una muestra, un muestreo sin reemplazo. Entonces para ello primero vamos a asignar una columna con el título de número, en el cual vamos a asignar un número a cada dato. Y para ello nos podemos apoyar de la fórmula secuencia. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a ingresar el número que queremos, que es 847. De esa manera sacamos nuestro listado de números. Posteriormente, lo que vamos a realizar es abrir una nueva columna con el nombre aleatorio. Para ello vamos a usar la fórmula aleatoria. Abrimos y cerramos paréntesis y le damos Enter. Esta fórmula nos va a crear números aleatorios que nos va a servir para que la muestra sea sin reemplazo y que cada valor del dato tenga un valor aleatorio único asignado. Entonces estos datos los vamos a seleccionar, los vamos a copiar y los vamos a pegar como valores para que de esa manera pues estos valores ya no cambien y se queden como un valor fijo. Luego vamos a poner los datos y los vamos a ir a jalar de la base de datos. Entonces tenemos aquí el punteo acumulado en los 3 parciales. Nos podemos apoyar de la función de control shift para abajo y selecciona todo. Copiamos esos datos y los pegamos en esa columna. De esa manera pues podemos ver que ya tenemos todos los datos y que cada dato tiene un número y un número aleatorio. Entonces ahora sí vamos a continuar con lo que es la extracción de la muestra. Para ello vamos a tener aquí pues el número de muestra, que pues como sabemos son de 9 personas. Luego pues el número del dato. Eso quiere decir pues que el número corresponde a ese número de la muestra. Y para ello vamos a utilizar la función jerarquía.eqv. Abrimos paréntesis y nos pide un número. Ese número es el primer número aleatorio. Posteriormente vamos a colocar punto y coma y nos pide una referencia. Esa referencia van a ser todos los números aleatorios que tenemos en esa columna. Posteriormente vamos a seleccionar lo que está de color rojo
y vamos a aplicar función F4. Lo que va a hacer eso es congelar, por decirlo de esa manera, e indicarle a Excel que siempre queremos los datos de esa columna. Entonces cerramos paréntesis. Perdón, aquí se me deseleccionó. Entonces cerramos paréntesis y ahí tenemos que el dato número 1 de la muestra corresponde al dato 417. Para que se riegue a los demás, pues damos doble clic y ya tenemos nuestros demás números que corresponden a cada número de la muestra. Ahora sí, pues vamos a ver el dato que corresponde a esa posición. Para ello utilizamos la función buscar v, abrimos paréntesis y nos pide un valor buscado. Ese valor buscado, pues esa posición que nos toca en esa fila. Punto y coma, nos pide una tabla o matriz. Entonces vamos a seleccionar todas nuestras 3 columnas en donde tenemos el número asignado, el número aleatorio y el dato que corresponde a esa posición y a ese número aleatorio. Le damos punto y coma y nos dice un indicador de columnas. Eso quiere decir que debemos de indicar a Excel en qué columna se encuentra el dato que queremos. Entonces, en este caso, el dato que queremos se encuentra en la columna número 3, 1, 2 y 3. Entonces colocamos 3, cerramos paréntesis y antes de ello nuevamente seleccionamos lo que está de color rojo, que es la matriz o tabla, y le damos función F4 para que de esa manera pues congele, por decirlo así, esa tabla y que Excel siempre busque los datos dentro de estos parámetros. Entonces le damos Enter y ya tenemos el valor correspondiente al número 417. Lo podemos verificar buscando el número 417, que aquí está, que es 9.5. Y pues vemos que aquí justamente nos dice 9.5. Entonces, doble clic para que se vaya a las demás celdas. Y de esta manera, pues ya tenemos nuestra muestra aleatoria sin reemplazo de 9 personas, la cual nos va a servir para calcular la desviación estándar. Entonces, como vimos en Excel, sacamos nuestra muestra de 9 personas y lo que nos corresponde hacer es ingresar esos datos a nuestra calculadora y calcular la desviación estándar como una muestra. Pues lo que nosotros tenemos ahí es una muestra y por lo tanto pues vamos a calcular esa desviación estándar como una muestra. En este caso, para esta extracción de muestra que se hizo, nos queda que la desviación estándar es de 4.5703. 039. Sin embargo, recuerden de que al hacer esa extracción de la muestra, a ustedes les puede dar otros valores y por lo tanto este valor puede variar, puede ser diferente, pero el procedimiento pues sí es el mismo. Entonces ya cumplimos nuestro paso número 1, que es extraer la muestra de 1% y con ello estimar la desviación estándar. Entonces ahora pasamos al paso número 2, que es determinar el tamaño de la muestra que necesitamos con la desviación estándar calculada. Esto es porque nosotros, en el problema, nos indican que debemos determinar entre qué valores está la nota promedio de la zona acumulada por los 3 parciales. Sin embargo, nosotros no conocemos de qué tamaño tiene que ser esa muestra para que nosotros calculemos entre qué valores va a estar esa nota promedio. Entonces, es por ello que en este segundo paso debemos de determinar el tamaño de la muestra aplicando la siguiente fórmula. Aquí es importante recordar de que la mejor estimación puntual en el caso de una desviación estándar poblacional es una desviación estándar muestral. Entonces en este caso pues sí podemos hacer uso de esa desviación estándar que encontramos en el paso 1 para poder aplicarlo en nuestra fórmula y con ello determinar el tamaño de la muestra. Asimismo debemos de encontrar un valor de z que aquí nos dice en el problema debemos de utilizar una confianza de 95%. Y pues también tenemos un error, una dimensión del intervalo de 3 puntos. Es importante recordar que cuando nos dicen dimensión del intervalo, lo que nos están diciendo es el intervalo o el margen total de todo el intervalo. Entonces ese valor lo debemos de dividir dentro de 2. Entonces pues tenemos aquí nuestro paso número 2. Tenemos una confianza del 95%, que esto equivale pues a 0.95. Entonces nuestra fórmula que siempre utilizamos es 1 menos alfa es igual al coeficiente de confianza. Entonces 1 menos alfa es igual a 0.95. 1 es igual a 0.95 más alfa. Y 1 menos 0.95 es igual a alfa. Entonces 1 menos 0.95 nos queda de 0.05 es igual a alfa. Luego viene nuestro segundo paso, que es alfa dividido 2.
Entonces pues 0.05 dividido 2 nos queda de 0.025 y es este valor el que le quitamos a 1. Entonces 1 menos 0.025 nos queda de 0.975 y siempre agregamos un 0 para manejar 4 decimales. Entonces es este valor el que debemos de buscar en la tabla para determinar cuál es el valor de z, que es de 97,50. Entonces ya estamos aquí en nuestra tabla de distribuciones de z y debemos de buscar el 97,50. Como podemos ver, el 97,50 está acá y corresponde a un valor de z de 1.96. Tenemos aquí el 1.90 y aquí el 6, 1.96. De este modo pues ya encontramos nuestro valor de z y como dijimos pues bueno, dicen una dimensión del intervalo, lo debemos de dividir dentro de 2 para obtener el error. Por lo tanto nuestro error sería de 1.5. Entonces ahora sí podemos determinar el tamaño de la muestra, en donde z sería 1.96 al cuadrado. La desviación estándar pues sería de 4.57039 al cuadrado y el error sería de 1.5 al cuadrado. Por lo tanto, en este caso nos queda que nuestro tamaño de muestra debe de ser de 36 personas. Sin embargo, sí es importante aclarar un punto acá. Y puede de que como este valor, como mencioné antes, puede variar dependiendo de la muestra que se extraiga, pues de ese modo también este valor final puede variar. Puede ser menor, por ejemplo, que nos quede que la muestra debe ser de 19, que la muestra debe ser de 14 o que la muestra debe ser de 23. Entonces este punto sí es muy importante y va a depender mucho de la extracción de la muestra que hicimos, pues posteriormente para la construcción del intervalo, este paso va a determinar si esa construcción se debe de hacer con una distribución de z o con una distribución de t. En este caso, pues como nos quedó un tamaño de muestra de 36, tenemos de que el tamaño de muestra es mayor a 30 datos, entonces pues sí, nos corresponde trabajar una distribución de z. Sin embargo, pues en el caso de que tengamos un tamaño de muestra menor a 30, nos corresponde trabajar una distribución de t de student, que eso es otro procedimiento. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esto y que puede variar en cada extracción de muestra que se haga. Entonces, ya que tenemos nuestro tamaño de muestra, que es el paso número 2, debemos de pasar al paso número 3, que es la extracción de la muestra final. Entonces, es muy importante, pues como se nos menciona, que se debe de, en esta parte, ¿verdad?, que se debe de considerar los 9 integrantes de la muestra que ya hemos sacado. Entonces, pues lo que debemos de hacer para saber cuántas personas nos hace falta es 36 menos 9, porque 9 personas pues ya lo tenemos. Entonces 36 menos 9 son 27. Entonces ahora vamos a pasar a Excel para poder completar nuestra muestra de 36 personas. Entonces estamos acá en la muestra que habíamos sacado anteriormente. Y como vimos, pues debemos de completar ahora una muestra total de 36 personas. Entonces lo que debemos de hacer es simplemente, en vez de 9 en esa secuencia, va a ser de 36. Aquí tenemos nuestros 36 datos y pues nos va a tocar desplazar los siguientes datos para que se termine de completar y darle qué número de datos corresponde al 36, al 35. Es importante observar de que con este método que estamos utilizando, en ningún momento se repite el mismo valor. Eso es lo importante aquí de seguir este procedimiento, pues nos permite tener una verdadera muestra sin reemplazo. Asimismo, pues en los datos ya solo nos corresponde dar igual doble clic para que ya termine de completar automáticamente Excel este paso. Entonces, una vez tengamos ya nuestra muestra final de 36 personas, lo que nos corresponde hacer con esta muestra es calcular su media. Para ello nos podemos apoyar aquí mismo de Excel con la fórmula de promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos los 36 datos que hemos encontrado de la muestra aleatoria y nos queda que su promedio pues va a ser de 14.42.
Este promedio o media muestral es importante porque este será nuestro estimador puntual para la construcción de los intervalos. Entonces, ahora pasamos nuevamente a los cálculos. Entonces, pues como vimos, ya consideramos la muestra anterior, hicimos el muestreo sin reemplazo y ya determinamos esa media muestral. De igual forma, si ustedes quieren corroborar, pueden ingresar los 36 datos a su calculadora y determinar esa media para ver si les queda el mismo valor. Pues bueno, debería de darles el mismo valor. Entonces, ya que tenemos este paso, pues ya pasamos al paso número 4, que aquí es donde les digo que va a cambiar y va a depender del tamaño de muestra que ustedes tienen. Entonces, en este caso, primero lo voy a hacer cuando tenemos un n mayor a 30, que nos corresponde una distribución de tipo z. Ahora, si ustedes tienen una n menor a 30, eso va a corresponder a una distribución t. Y el otro criterio importante, pues que bueno, de hecho sí, es que en este problema, como la base de datos no es una población, nosotros no conocemos la desviación estándar poblacional. Entonces, pues como una vez identificado eso, vamos a pasar al paso 4, que es la construcción del intervalo. Recordemos que un intervalo en una distribución z, voy a poner acá con z. Recordemos que z se utiliza cuando n es mayor a 30 y no importa conocer la desviación estándar poblacional o su varianza, o sea, no importa. Entonces, recordemos que en este caso, para una estimación de media con una distribución normal de z, es el estimador puntual, que sería la media muestral, menos el error máximo. El error máximo pues está compuesto por el valor de z de alfa dividido 2 por el error estándar, que es la desviación dividido la raíz de n. Asimismo, del otro lado, vamos a colocar lo mismo, pero sumando. Entonces, z de alfa dividido 2 por dividido la raíz de n. Entonces, otro factor importante de recordar, que esto es parte de la teoría, es de que nosotros, como ven, en este apartado nos pide pues la desviación estándar poblacional. Sin embargo, como nuestra muestra es mayor a 30 y pues asumimos que tiene una distribución normal, nosotros podemos hacer una estimación puntual diciendo que la desviación poblacional pues es de la desviación muestral, y este valor pues sí lo tenemos. Entonces, bueno, lo debemos de calcular con ya la muestra de 36 personas que hemos calculado, porque esta es nuestra muestra definitiva, y con esta muestra debemos de calcular, como hicimos, pues la media y nuevamente su desviación estándar para poder aplicarlo a esta fórmula. Entonces pues ingresamos esos 36 datos a la calculadora y determinamos la media y la desviación estándar. Pero pues también podemos utilizar alguna otra herramienta de Excel que nos puede facilitar como algún complemento para poder determinar de una manera pues más rápida este valor, pero la manera más común, por decirlo así, o que más podríamos utilizar en un parcial o algo parecido, es con la calculadora. Entonces pues aquí tenemos ya nuestros datos que necesitamos para construir el intervalo: la desviación estándar, la media muestral, el valor de z, que miren, en este caso, en el enunciado, en la parte donde nos dice que se requiere para la estimación una confianza de 95%, pues debemos utilizar ese mismo 95%, que es lo que hicimos acá. Y pues ahí encontramos que el valor de z es de 1.96. Y pues el tamaño de la muestra es de 36. Entonces vamos a hacer primero por partes y vamos a calcular el error máximo. Entonces pues el error máximo va a ser igual a 1.96 por la desviación, que es 5.14447 dividido la raíz de 36, quedándonos que el error máximo es de 1.6805226. Entonces ahora sí vamos a construir el intervalo. Tenemos que nuestro estimador puntual es de 14.42056 menos 1.6805226, y pues del otro lado lo mismo pero sumando. Entonces obtenemos de que nuestra
media prácticamente se va a encontrar entre un valor de 12.74 hasta 16.10, depositando pues un 95% de confianza en estos resultados. Por lo tanto, una interpretación práctica podría ser que con un nivel de confianza del 95%, el valor de la media del puntaje acumulado de los 3 parciales que se le ha aplicado a los estudiantes de bioestadística se va a encontrar entre 12.74 hasta 16.10. Recordando que esto es aplicando una distribución de Z, porque tenemos arriba de 30 datos y en este caso pues no importa si conocemos o no la desviación poblacional, pues como expliqué antes podemos hacer una estimación puntual utilizando esa. Ahora bien, como parte de la explicación voy a demostrar cómo se debería de hacer si tenemos una distribución de T. Recordemos que una distribución de T se va a utilizar cuando nuestra muestra es menor a 30 datos. Vamos a utilizar T en este problema y no conocemos su desviación poblacional. En este caso, pues sí es importante que sea menor a 30 datos. Entonces, si a ustedes en el cálculo de la muestra, como dije anteriormente, les queda un valor menor a 30, deben de seguir el procedimiento para una distribución con T, porque los datos que nos dan no son de una población, entonces no conocemos esa desviación estándar poblacional, y cuando tenemos una muestra menor a 30 datos no podemos hacer una estimación puntual como hicimos anteriormente. Entonces los datos que voy a usar aquí pues son hipotéticos, digamos así, ¿verdad? Es solo con el fin de demostrar el procedimiento. Entonces recordemos que primero necesitamos verificar esto, ¿verdad? Que tengamos menos de 30 datos y no conocer la desviación estándar poblacional, que es la situación que se nos va a presentar si nuestro tamaño de muestra es menor a 30. Luego, pues el estimador puntual va a ser la media de la población, eso sí no cambia, entonces vamos a tener un valor de media, que pues bueno, voy a ampliar el mismo valor, pero recuerden, esos datos son hipotéticos. Bueno, este dato sí sería real porque este valor de la media es el que sacamos de la muestra de 36. Entonces ahí sí no estaríamos mal en utilizar el valor que sacamos de esa muestra. 42056. También debemos de obtener el valor de T. Debemos de saber cuál es el valor de T. Y también el nivel de confianza, que es, como nos dijeron, es un 95%. Entonces, debemos recordar que en el caso de una distribución de T, el intervalo va a estar dado por el estimador puntual, que es la media, menos el margen de error. Y pues del otro lado lo mismo, pero más, ¿verdad? Por el margen de error. Entonces, ese margen de error es igual al valor de T por el error estándar. Entonces el valor de T, vamos a utilizar la tabla para valores de T. Y pues recordemos que el error estándar pues simplemente es esa desviación muestral que obtuvimos de la muestra de este paso, ¿verdad? Que recuerden que aquí tiene que ser menor a 30 para que sea con T. Entonces esa desviación que encontramos de esa muestra dividido pues la raíz de n, que esta n, lo recalco porque esto sí no quiero que se confundan, tiene que ser menor a 30. O sea, si ustedes colocan aquí algo que sea mayor a 30, entonces no es T, es Z, que es lo que hicimos aquí arriba. Entonces, pues primero recordemos que esa desviación estándar que encontramos era de 5.14447. Y bueno, vamos a empezar con encontrar el valor de T. Nosotros, para poder encontrar el valor de T, vamos a volver a aplicar la misma fórmula que hemos hecho pues todo este tiempo. Entonces tenemos que 1 menos alfa es igual al coeficiente de confianza, que es de 0.95. 1 es igual a 0.95 más alfa, y 1 menos 0.95 es igual a alfa. Esto pues nos da el resultado de 0.05 es igual a alfa. Luego alfa dividido 2, que sería 0.05 dividido 2, es igual pues a 0.025. Entonces a 1 le quitamos ese valor y sabemos que nos queda de 0.9750. ¿Qué es lo que pasa? Que en la tabla de T, este valor es el que vamos a buscar en la fila, y luego debemos de calcular los grados de confianza, el grado de confianza.
que es igual a n menos 1. Entonces, en este caso, esta n pues sí, va a ser inventada, ¿verdad? Suponiendo que digamos que el tamaño de la muestra nos haya quedado de 19. Entonces, pues digamos que nuestro grado de confianza, entonces, va a ser 19 menos 1, que sería 18. Entonces, nos vamos a nuestra tabla de t y debemos de buscar el 0.9750 en la fila, que aquí está. Y del mismo modo, pues vamos a buscar el valor de los grados de confianza en la columna. Entonces, pues aquí tenemos 18 y aquí tenemos el 9750. Entonces tenemos que el valor de t es donde se cruzan los dos y sería de 2.1009. De esa forma pues ya tenemos nuestro valor de t de 2.1009. Posteriormente, como vimos aquí, debemos de calcular el error estándar. En este caso no tenemos una población, entonces no hay que preocuparnos si se debe o no aplicar el factor de corrección porque no tenemos una población. Entonces, como dijimos, nuestra desviación estándar era de 5.14447 dividido la raíz de este caso, digamos que hipotéticamente nos quedó una muestra de 19. Lo importante es que sea menor a 30. Eso es lo importante para hacer este procedimiento. Entonces, ese error estándar nos queda de 1.18022. Entonces, de esa forma, pues ya tenemos nuestro margen de error, donde debemos de multiplicar el valor de t por el valor del error estándar. Entonces tenemos que nuestro margen de error es de 2.479524. Entonces ahora sí vamos a construir nuestro intervalo, recordando que la media nos quedó de 14.42056 menos el margen de error y del otro lado más. De este modo pues obtenemos que nuestro intervalo quedaría entre 11.9410 a 16.90. Es importante aclarar un par de puntos. Si a la hora de hacer el cálculo del tamaño de la muestra y les queda menor a 30, que en este caso suponemos que fue de 19, hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Agregamos, ya tenemos 9 datos, entonces solo nos faltaría 10 para llegar a 19. Y pues como vimos en Excel, no hay que borrar esos datos que ya sacamos, sino simplemente agregar esos 10 que nos hacen falta. Finalmente, pues darle doble clic para que ya encuentre los valores y todo lo demás, y así sacar nuestra muestra. Sobre esa muestra que sacamos ya calculamos el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Yo en este caso utilicé pues los mismos que utilizamos para Z, pues para hacer noción a eso, para que los datos que usamos son los que calculamos en esa muestra final que sacamos. Y pues este sería el procedimiento si en dado caso nos quedara una muestra menor a 30. Que esto va a depender de la extracción de la muestra que hagamos. Y pues una interpretación práctica, como vimos anteriormente, ¿verdad? Sería de que la nota promedio se va a encontrar entre 14.94 y 16.90 con un 95% de confianza y pues así sucesivamente, ¿verdad? Así que eso sería todo del problema número 1, presentando ambos escenarios que se podían presentar y aclarando pues lo mejor que se pueda. Así que espero les ayude bastante para que lo puedan aplicar en cuestión de procedimientos. Y recuerden que no tienen que dar valores, los mismos valores que a mí me dieron, sino les puede dar otros valores. Así que muchas gracias por su atención.